Luego de la década perdida de los 80, en que en América Latina prácticamente no hubo crecimiento, luego de la crisis de la deuda, llegamos a comienzos de los 90 y hay un gran déficit de infraestructura en la región. El cuello de botella principal para crecer es la falta de infraestructura, la falta de carreteras, de puertos, de aeropuertos, la falta muchas veces también de escuelas y de hospitales. Y en ese contexto emergen las APPs como una opción, como una nueva alternativa. Una alternativa que no requiere de que el Estado haga las cosas, sino que le da un mayor rol al sector privado. En un momento en que el Estado estaba muy debilitado luego de los 80, en que faltaban recursos humanos en el Estado y también faltaban recursos financieros. Y es en ese contexto donde primero México, luego Argentina, luego Chile, optan por las APPs. Han habido dos áreas principales de problemas con las APPs y que si uno no puede abordarlas bien, eventualmente puede no ser la mejor opción. El primer área son un exceso de renegociaciones de contratos. Los contratos originales se modifican en el transcurso del tiempo, muchas veces se modifican bastante rápido durante la etapa de construcción de la obra, y esas renegociaciones en muchas oportunidades se han traducido en que las eventuales ventajas que tiene una APP se pierden y además la opción se desprestigia. Ese es un problema importante. El segundo problema importante es cómo se contabiliza para las cuentas fiscales las APPs. Típicamente las APPs no cuentan como deuda pública y no contribuyen al déficit. Y eso lleva a una distorsión que hace atractivas las APPs para los gobiernos, no porque sea una mejor opción, sino porque permiten trucos contables que no son aconsejables desde el punto de vista de las finanzas públicas. Esos dos son los grandes riesgos de las APPs y si un país no tiene una buena estructura para hacerse cargo de esos riesgos, no es obvio que deba optar por usar APPs. Los retos son tener gobernanza que evite renegociaciones que son malas socialmente, que son oportunistas, y tener una contabilidad fiscal que no permita hacer trucos contables. Y de eso se trata lo que hemos aprendido en los últimos 20 años, que sabemos cómo hacerlo, y el desafío es tener la voluntad política para hacerlo, y eso no es fácil. Por hace 20 años ni siquiera sabíamos cómo hacerlo, hoy en día lo sabemos, y hoy en día también varias reformas legales de las leyes de APPs en países de la región se han hecho cargo en buena medida de estos desafíos. Nos hemos movido en la dirección correcta. No del todo porque hay presiones fuertes del lobby de las empresas de construcción y concesionarias, pero sí nos hemos movido de manera importante, de modo que la legislación hoy día es mucho mejor que la que teníamos hace 10 o 20 años en la mayoría de los países de la región. Depende del país y depende del tipo de infraestructura. En países con instituciones débiles, y hay varios en la región, yo no recomendaría APPs. La provisión pública en esos casos puede ser menos problemática. Son países en los cuales cualquier provisión va a ser problemática. Pero el problema en las APPs es que son negocios de alto riesgo en que un privado invierte grandes sumas y las recupera a lo largo de 20, 30 años. Y en países donde hay un riesgo alto de ser expropiado directo o indirectamente en ese periodo, el premio por riesgo que cobra el privado es muy, muy alto bajo APPs. Mucho más alto que bajo provisión pública, en que también un privado construye la obra, pero no tiene esos 20 o 30 años para recuperar su inversión, sino que la recupera de inmediato. Y por lo tanto, uno de los consejos de nuestro libro es no usar APPs en países con instituciones débiles o no muy desarrolladas. Entonces, ese es un primer tema. Hay un segundo tema que depende del tipo de infraestructura. Para carreteras, a esta altura, en un país que tiene instituciones razonablemente sólidas, es una buena opción la APP, es mejor que la provisión pública. En cambio, para hospitales, por ejemplo, para escuelas, la verdad es que todavía no sabemos. La evidencia que hay en poca, hay pros, hay contras de tener APPs versus provisión pública y seguramente durante la próxima década tendremos suficiente evidencia para quizás aprender cómo hacer bien una APP o resignarnos a que la provisión pública es la mejor opción.